de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de UFLO. Hoy nos toca hablar sobre un tema súper interesante que es la infraestructura verde urbana, es decir, esta infraestructura múltiple y multifacética que nos acompañan a todos los que vivimos en las ciudades. Y tenemos la suerte de contar con invitados de lujo que accedieron a compartir sus experiencias de distintas partes de Argentina y de países limítrofes. Así que bueno, vamos a comenzar con la importancia de las zonas verdes, vamos a hablar de estos temas. Generalmente cuando se le pregunta a la gente por qué, es decir, por qué son importantes, aparecen siempre las palabras que ustedes bien ven ahí. Generalmente aparece siempre la salud, el bienestar, la libertad, la naturaleza, la mente, el estrés, es decir, siempre queda focalizado hacia el vivir bien en las ciudades. Ahora, en estos días de pandemia, realmente estos espacios verdes han sido revitalizados y revalorados por todos nosotros. Y aquí unos lindos resultados de gente de Chipoleti, de la Universidad de Flores, que tomaron una encuesta casi con 1000 personas en distintas partes de Argentina. Y fíjense cómo ellos relacionan en los colores rojos. Significa, me he sentido con estrés, me he sentido con ahogo, angustia, ansiedad, y generalmente tuvo relación con la gente que vivía en departamento en PH, y este estrés iba disminuyendo a medida que el componente verde individual de las casas, de los jardines, aparecía. Lo mismo en el otro esquema, fíjense, está relacionado con jardín privado, es decir, la gente que no tenía jardín se vio estresado, aquellos que tenían un jardín pequeño también, y en la medida que el tamaño del jardín aumentaba, la gente la pasó mejor. Entonces, ¿cuán importante es estas infraestructuras verdes que muchas veces son maltratadas, ¿no? Es decir, no están bien mantenidas, generalmente se las condena y se las cementa? Entonces, si lo relacionamos con los objetivos de desarrollo sostenible, que vieron que ahora todas las ciudades, todas las empresas, en realidad están trabajando en base a esto, fíjense cómo desde la base todo lo toca los espacios verdes, es decir, tienen que ver con todos estos objetivos, y en la medida que nos vamos para arriba, objetivos que competen a la sociedad o a la economía, también aparecen cosas donde lo verde, es decir, colabora, es decir, hacer las ciudades más sustentables, más sostenibles, el hambre cero, la salud, el trabajo, es decir, combatir las desigualdades, es decir, cómo el verde y la infraestructura verde aportaría a todos estos beneficios. Entonces, fíjense, para el caso de Santiago de Chile, cómo determinados profesionales, en este caso arquitectos, es decir, trabajan para decir, bueno, ¿cómo hacer para mejorar estas riberas, este borde ribereño y este borde que sea mucho más accesible a la gente? ¿Cómo, es decir, con qué infraestructura dotarlo para que sea un paisaje acorde al paisaje típico de la zona, que sea también un sitio no solo para nosotros, es decir, pensemos también en toda la vida que nos acompaña, la fauna, la flora, que debemos respetar. Lo mismo para el caso de Argentina, es decir, cómo un ingeniero ambiental puede desarrollarse profesionalmente en estos temas y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y en este caso un ejemplo de cómo mejorar una ribera de un río que está muy contaminada a través de soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, por eso fue que quisimos iniciar estas charlas con este tema, el de la infraestructura verde urbana, y aquí tenemos, es decir, a gente que trabaja en nuestra universidad, como Mauricio Cogollo Rueda y José Luis Cricobian, que son profesores de la casa. Ellos van a desarrollar y compartir con ustedes algunas de sus investigaciones.
También hemos invitado, tenemos tres invitadas de lujo. Gabriela Campari, ella es licenciada en Planificación y Diseño del Paisaje y es doctora en Ciencias Sociales. A Liliana Delfino Roure, de la República Oriental del Uruguay, ingeniera agrónoma y asesora técnica en áreas verdes y sobre todo en procesos de mitigación tan importantes hoy en nuestras ciudades si consideramos el cambio climático. Y a María de la Luz Barros, una especialista en techos verdes que nos va a comentar su experiencia en Santiago de Chile y en Chile. Así que bueno, realmente es un ejemplo de cómo estas distintas profesiones, es decir, se han aliado y vieron que el objetivo más importante del Objetivo de Desarrollo Sostenible es justamente el 17, cómo nos juntamos y tratamos a través de las redes a lograr alianzas, a lograr estos objetivos, y los objetivos de hoy son transmitirle a la gente el beneficio de vivir en un ambiente verde, cómo cuidarlo, cómo mejorarlo, qué cosas hacer, cómo reclamar, directamente carecen de verde y vemos cómo la gente necesita irse a otros ambientes. Entonces, los dejo con nuestros conferencistas y les deseo que esta sea una interesante jornada. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ana, por la invitación. Gracias a todos también. ¿Me pueden confirmar? ¿Podrá ser si se está compartiendo bien la pantalla y se escucha? Sí, se escucha bien y está en la pantalla. Bueno, gracias. Bueno, este primer trabajo es sobre el confort térmico en plazas, que lo hicimos acá en la ciudad de Buenos Aires. Este trabajo se basa digamos, tomamos un marco teórico, consultamos bastante bibliografía y vimos que siempre los espacios verdes tienen, bueno, distintos servicios ecosistémicos y uno de ellos, uno de los más importantes, es el de regulación térmica. Y por eso, bueno, se considera un sitio de confort urbano, o sea, dentro de toda la infraestructura gris que tiene la ciudad, un espacio verde nos da confort desde el punto de vista térmico, porque uno puede, no sé, mientras está desarrollando alguna actividad, ir a buscar refugio en la zona de verano a estos lugares, ¿no? Entonces lo que hicimos fue evaluar el confort térmico que están en estos espacios verdes, pero tomamos aquellos que tienen tamaño pequeño y mediano, siempre en verano, ¿no? ¿Por qué estos parques? Porque son los que más se utilizan, digamos, espacios verdes a escala barrial, que son los que más se utilizan por las personas, ¿no? Los que son más concurridos. Y también sumamos dos espacios verdes más que se llaman Buenos Aires Playa, que es una iniciativa que tiene el gobierno de la ciudad en donde destina una porción de espacios verdes grandes a un programa en donde le acerca de alguna forma a un lugar con arena, con sombrillas, o sea, parasoles, quitasoles, ¿no? Para que la gente que por ahí no puede disfrutar del mar pueda ir a un espacio verde y tener esa sensación de estar como si fuera en una playa. Entonces, bueno, estudiamos dos variables principalmente, la temperatura ambiente y la temperatura de contacto en distintas superficies, ¿no? Utilizamos, bueno, instrumentos especiales para cada una de las mediciones de estas variables. Y bueno, en este slide la idea es mostrar la ubicación aproximada de los espacios verdes estudiados. Los tamaños van desde plazas de bolsillos, que son plazas
pequeñas, para que tengan idea de como si fuera entre 1 y 5 lotes de una manzana, son espacios muy pequeñitos, que por ahí estaban en desuso, y el gobierno hizo una puesta en valor de estos espacios verdes. Después esos son los que están marcados en violeta, en color violeta. Tomamos también plazas de más o menos 1 hectárea, una manzana, parques más grandes ya dentro de las 4 hectáreas, y después los 2 espacios destinados para el programa Buenos Aires Playa, que se desarrollan en el Parque de los Niños y en el Parque Indoamericano. El Parque de los Niños es este que está aquí arriba, en color naranja, cerca del río, y el Parque Indoamericano está más al sur de la ciudad. Son espacios bastante grandes y solamente se destina una porción. No es difícil medir no es fácil medir esa porción porque no está delimitado el sector destinado a Buenos Aires Playa, pero uno estima que son entre 5 y 7 hectáreas las que se destinan a este programa. En cuanto a la primera variable, que es la temperatura ambiente, fíjense en el gráfico de la izquierda, arrancando por Buenos Aires Playa. Primero un breve, estas 2 imágenes del programa Buenos Aires Playa, para que tengan una idea, es un lugar verde muy grande, en donde se instalan en el fondo se ven estas sombrillas o quitasoles con arena, para que la gente, pase su tiempo ahí. Hay lugares también para refrescarse, todo artificial, digamos, no es nada natural. Alejado un tanto de la zona verde de los árboles, y también, con mucha superficie construida. Como ven abajo, hay siempre caminos de cemento, adoquín, las sombrillas, los parasoles son plásticos, o sea, bastante caluroso. E hicimos mediciones dentro del espacio verde y fuera del espacio verde. En el Parque de los Niños, aproximadamente la diferencia fue de 0,5 grados, dentro del parque y fuera del parque. Y en el Parque Indoamericano fue aún menor la diferencia, o sea, en promedio de 0,29 grados centígrados la diferencia. O sea, da lo mismo estar dentro del espacio verde que fuera del espacio verde. Un poco la respuesta, si se fijan en la foto inferior derecha, la respuesta también está en el área construida, porque se alcanzan a divisar unas rejas. Al lado de esas rejas está la calle, la acera, con autos, una cinta asfáltica, y dentro del propio parque se refleja lo mismo. También hay caminos de cemento, la infraestructura construida es grande, los árboles son pocos, las zonas con sombra también son pocas, entonces la temperatura más o menos es la misma. Siguiendo la misma idea, en los parques también se reflejan en estas fotos que la superficie construida es muy grande, son bancos de cemento, monumentos y estructuras muy amplias que le quitan bastante área verde al espacio. Y la diferencia entre, en este caso, la Plaza Irlanda, el Parque España y Parque Rivadavia, es de 0,22 grados centígrados. O sea, se ve lo mismo que en los parques más grandes. O sea, la temperatura ambiente es muy similar dentro que fuera. Esto no quiere decir que lo verde no baje la temperatura, sino que en esta tipología de espacios verdes, donde el área construida es tan grande y obviamente está tan cerca de las calles donde transitan autos, bus y demás, hace que lo verde no pueda contrarrestar el calor generado por la propia ciudad, ¿no? Y en plazas y plaza de bolsillo, que son espacios aún menores, donde está casi todo asfaltado, todo está pavimentado, la diferencia también es muy baja, de 0,16 grados en este caso. La diferencia entre plazas y plaza de bolsillo, digamos, el plaza de bolsillo es esta imagen superior, que tiene el tamaño de un lote, de una casa, de una vivienda, digamos. La plaza Mariano Boedo, que es en la imagen inferior, tendrá aproximadamente 3/4 de manzana, o sea, 1 hectárea más o menos tendría, pero también toda la superficie está en la mayoría está construida, es lo que se da en todas
en todos los espacios verdes que visitamos. Entonces la temperatura ambiente dentro de la plaza y fuera de la plaza es muy similar. Y en algunos casos incluso es más caluroso dentro del espacio verde que fuera del espacio verde. La siguiente variable que medimos fue la temperatura en las superficies. Nos encontramos con distintos tipos de solados, o sea, en los distintos espacios. Nos encontramos con que había superficies vegetadas, nos encontramos con que había hormigón, caucho, adoquín, etc. Por ejemplo, en la imagen superior vemos un espacio verde con asientos y mesas para juegos de hormigón. El solado es de ladrillos. En la imagen inferior se ve un área de juego para niños, en donde el solado en este caso es de caucho reciclado, o sea, neumáticos de vehículos que fueron fueron picados, procesados para triturarlos, y después se aglomeraron nuevamente en forma de baldosas, en algunos casos, y en forma de finos granos, que después con una especie de mortero in situ se arma esta superficie que reemplaza, digamos, a la arena. Entonces se ven adoquines, y la superficie verde, bueno, más bien escasa. Cuando hicimos la temperatura de contacto en estos lugares, vimos que obviamente en todos los casos la superficie que está expuesta al sol tiene una marcada diferencia con la superficie que está a la sombra, ¿no? Fíjense en el caso del área vegetada, entre 31 a la sombra y 37 al sol. El hormigón obviamente más caliente que la superficie vegetada, pero hubo un dato que nos llamó la atención, que fue el caucho, que es este solado al tacto, es como si fuera una goma, que se encuentra normalmente en el área de juego para niños o en el área de postas aeróbicas. Este solado de caucho registró en promedio 71 grados centígrados, mucho más que el adoquín, mucho más que el ladrillo o el propio asfalto. Entonces, estar realmente en verano ahí adentro es bastante complicado, sobre todo para los niños y sobre todo para los mayores, que normalmente, los adultos mayores, que normalmente son los que acompañan a los niños. El calor ahí adentro es bastante importante. También porque normalmente no hay árboles, es una zona que está expuesta directamente al sol, y el solado, digamos, el suelo que tiene es bastante caluroso. Entonces hicimos otros tipos de mediciones en este solado, o sea, en casi todos los espacios verdes que presentaban este solado, y vimos que la temperatura va como poco 71, entre 71 y 85 grados. En este caso la máxima que vemos es 83 en el Parque Rivadavia, siempre en el área de juegos para niños, en postas aeróbicas. Notarán que en casi todas las imágenes que vimos la cantidad de gente es poca. Todas estas mediciones nosotros las hicimos donde está la gente, digamos, en las zonas de descanso, en la zona de postas aeróbicas, o sea, donde debería estar la gente, ¿no? Hay zonas que son más frías, pero o está prohibido pisar el césped, o es un área peligrosa, así que todas las mediciones fueron hechas en estos lugares, y los resultados son bastante altos en este solado de caucho reciclado. Hicimos una comparación también entre el caucho y la arena, y en este caso, en un tobogán del espacio para niños, vimos que el caucho está en 82 grados, y en el caso del Parque España está en 49 grados. Los espacios verdes con arena son los menos actualmente. Casi todos están migrando a este tipo de solado, que se aplica se aplica tanto en el suelo como en el recubrimiento de muchos de los juegos, porque también se los comercializa como que son antitrauma, digamos. El niño se puede caer en el suelo y como que no le pasa nada así se vende, ¿no? Con este solado. Y como les había comentado, estas baldosas son el resultado de la trituración y la posterior aglomeración de granos de caucho, que normalmente se van desgastando. Entonces, en menor o mayor medida, siempre se
se desgrana la superficie y queda expuesto el caucho a los chicos, ¿no? El caucho ya triturado. También casi todas las baldosas, como se ve en la imagen inferior izquierda, casi todas las baldosas con el tiempo se salen, se pueden generar tropiezos. La función antitrauma tampoco la cumple, como ven, queda directamente el hormigón a la vista, o sea, los chicos en vez de subir a un juego de caucho, directamente juegan sobre el hormigón o el metal, ya que en todos los casos se ve el desgaste, ¿no? Así que esto colabora con que el espacio verde, no tan verde, no cumpla con la función térmica. Y sobre este tema del caucho reciclado se hicieron bastantes estudios. Mejor dicho, se hicieron estudios últimamente. Por ejemplo, el más importante fue uno que está haciendo la Agencia Ambiental de Estados Unidos, que publicó los resultados recién en julio del 2019, y de ahí se están haciendo bastantes estudios. Y todas estas investigaciones revelaron que el contenido de químicos, de metales, de orgánicos volátiles, de sustancias tóxicas son muy altos en el caucho reciclado de autos. Bueno, esto era de esperarse, porque el mismo problema que tienen los neumáticos cuando se vuelcan en el vertedero son los mismos problemas que van a tener la plaza, solamente que acá están expuestos los niños. Pero los estudios están, digamos, los químicos y la contaminación existe, pero se están determinando actualmente los niveles de exposición, o sea, la dosis, porque están haciendo encuestas para ver el tiempo que realmente pasan las personas en estos lugares para ver si es riesgoso o no. Ese es el estado actual. Todo esto es nuevito, es julio y principios de este año, son los últimos estudios que se están haciendo en Estados Unidos y también en España. Pero lo que sí está claro son las recomendaciones que en todos los casos se dan, que es evitar el contacto con el caucho, sobre todo con la boca, o sea, porque los chicos se pueden tragar esa goma triturada, entonces puede haber peligro de asfixia, más allá de la exposición a todos los contaminantes, ¿no? Recomiendan tampoco comer mientras están en estas superficies, no pasar mucho tiempo, sobre todo en los días calurosos, porque vimos que la temperatura que se alcanza es bastante grande, lavarse las manos, cambiarse la ropa al volver a la casa, y todos los juguetes que se están utilizando, limpiarlos. Esto dentro de muchas otras recomendaciones. Entonces, la conclusión es que estos espacios verdes pequeños y de mediano tamaño no logran reducir las condiciones ambientales, o sea, no logra reducir la isla de calor urbana, porque la propia infraestructura, los propios elementos con los cuales está construido, los adoquines, el caucho reciclado, el hormigón, el asfalto, atentan contra la propia función de disipar el calor. O sea, el poco calor que disipa, la propia infraestructura del espacio verde se encarga de volver a generarlo. El área más complicada fue, como vimos, el espacio de los niños, donde está la máxima temperatura. En casi todos están expuestos directamente a los rayos solares porque no hay arbolado, por cuestiones de seguridad. Entonces ahí es donde se desarrolla la mayor temperatura y el mayor riesgo, con lo cual también recomendamos que sería necesario continuar con estas investigaciones sobre los posibles peligros, los riesgos de estar en contacto con esta superficie, cómo esta superficie, a través de los orgánicos volátiles, pueden contaminar el aire en la capa cercana al suelo donde están jugando los chicos. Y la conclusión es que estos espacios verdes brindan un beneficio sociocultural, es decir, es un lugar de encuentro, de recreación, para ir a jugar, pero en esta tipología no están cumpliendo con el servicio ecosistémico de regulación térmica. Así que es un tema para reflexionar y para continuar avanzando. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, creo que es mi turno. Así que, primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por estar acá.
vamos a hablar un poco sobre, hablando sobre la infraestructura verde y las zonas verdes de la ciudad, sobre el tipo de vegetación que se elige para estar en ellas. Durante mucho tiempo esto fue algo como muy inherente a lo arquitectónico. Solamente estábamos pensando en árboles que crezcan rápido, que den sombra, que produzcan verde, que ojalá no tiren demasiadas hojas para que no ensucien la ciudad, como si los árboles fueran máquinas. Y se llegó a importar especies que después se convirtieron en problemas para la ciudad, dejando muy de lado la fauna autóctona de las regiones. Entonces, vamos a hablar sobre las plantas nativas. Se cree que las plantas nativas no tienen un valor estético, es más bonito tener azaleas, rosas, malbones. Y acá en esta primera diapositiva, pues yo invitaría a que la gente saque sus propias conclusiones. Todas estas son especies autóctonas de la región del Río de la Plata. Acá, por ejemplo, tenemos dos malváceas, una que es arbustiva, esta crece en altura, otra que es rastrera, entonces esta crece como un cubresuelos, como una especie de césped. Acá tenemos una planta leguminosa que se llama barba de chivo, que tiene estas inflorescencias que son muy bellas. Acá vemos que solamente hay 4, imagínense cómo se ve esto cuando está toda la espiga florecida. Acá vemos una planta compuesta parecida a la margarita, pero es una Grindelia pulquela, típica de la región rioplatense, atrayente de muchos polinizadores. Este sería una solanácea arbustiva, que tiene estas flores también de un color violeta intenso, con formas de estrella, que después produce un fruto similar a un tomate de color amarillo, muy pequeño, que atrae una gran diversidad de pájaros. Y acá también veríamos una verbena que tiene esos colorcitos de esas flores púrpura que también atraen muchos polinizadores. ¿Por qué son importantes las plantas nativas o autóctonas? Resulta que se denomina planta autóctona a aquellas especies que durante muchísimo tiempo, eras geológicas enteras, miles o tal vez millones de años, lograron desarrollarse dentro de un lugar, colonizar un área geográfica y, por supuesto, coevolucionaron con otras plantas y también con la fauna. Entonces, si nosotros habláramos del ecosistema como una unidad, como algo que se pudiera llegar a construir, diríamos que la vegetación es la base fundamental sobre la que se construyen esos ecosistemas. Cuando nosotros arrasamos con la vegetación y la reemplazamos por otro tipo de plantas que no tienen ese nivel de relación tan cercano, tan íntimo con las plantas, con el resto del ecosistema, pues entonces también estamos acabando con el ecosistema. Acá, por ejemplo, vemos plantas que son comunes, que crecen por ahí. Esta, por ejemplo, es una que le dicen canario rojo, es un alimentador natural de colibríes. Estaría muy bueno poder tener más plantas que alimenten colibríes y menos de esas botellas de plástico que venden ahora para poner agua con azúcar. Acá vemos una espiga de una planta que se conoce como cenicienta porque es de un color verde pálido, como si estuviera cubierta de cenizas, una budleja. Y acá vemos cómo la abeja se acerca a estas espigas para tener su alimento. Hay una preocupación mundial por las abejas y ese es otro tema que siempre nos dicen que para alimentar a las abejas debemos plantar plantas como, no sé, hierbabuena, albahaca, lavanda, que son plantas europeas. Y resulta que nosotros tenemos abejas que son nativas, que no son estas son abejas melíferas que son euroafricanas. Y las abejas nativas nuestras no hay mucho para alimentarlas. Acá vemos otra solanácea y acá vemos otra malvácea, que también son plantas que crecen fácilmente por ahí. Resulta que las plantas exóticas, pues son lo contrario, son esas plantas que se trajeron a veces por un sentimentalismo, porque resulta que alguien dice, no, mi abuelita era francesa, vivía en la campiña y vivía en un jardín con muchas rosas. Entonces yo tengo las rosas de mi abuelita en la casa y me gusta seguir plantando rosas para recordar a la abuelita. Otras se trajeron con fines de pronto comerciales, porque se creía que eran de muy buena madera, por ejemplo, o porque tenían algún potencial alimenticio, y otras directamente por accidente. El caso es que con las plantas exóticas existen básicamente 3 posibilidades. O son plantas muy difíciles de mantener, que no se adaptan al ecosistema y entonces hay que hacer muchas inversiones
abonarlas mucho, regarlas mucho, como es el caso, por ejemplo, de los rosales, que son plantas que no terminan de adaptarse al ecosistema. A veces ocurre que las plantas exóticas se naturalizan y pasan a ser plantas que se comportan como si fueran nativas, entonces no llegan a causar daño al ecosistema y llegan a tener interacciones con la fauna. Eso sería lo ideal, pero es lo menos común. Y por otra parte están las invasiones biológicas, que son verdaderos daños al ecosistema, porque vemos que las plantas, por ejemplo, acá vemos el árbol del paraíso. Este árbol produce una cantidad de semillas enorme, no tiene depredadores, seguramente este árbol es asiático, seguramente en sus ecosistemas autóctonos tendrá algún insecto o algún animal que depreda las semillas y que no todos los frutos van a ser viables para producir nuevos árboles, entonces no van a ser viables todas. Acá se trajo el árbol, pero no se trajo el bichito. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con esta, la acacia negra, una planta nativa de las riberas del Mississippi. Se trajo porque supuestamente su madera era muy buena, porque los nativos del Mississippi la usaban para construir canoas. Después se encontró que la madera era resistente al agua, pero no era tan buena, no era tan resistente a la fuerza, no servía para estructuras de vivienda. Entonces se trajo, se introdujo y luego no se le hizo control. Hoy en día casi todas las reservas ecológicas de la área metropolitana de Buenos Aires están llenas de este árbol. En Córdoba, por ejemplo, también, y se arman bosques enteros. Encima de estas chauchas traen muchísimas semillas, son dulces, entonces las vacas, que son otro animal introducido, comen las chauchas, luego las dispersan por todas partes, y el árbol crece sin control, no tiene frutos o flores que atraigan a la fauna nativa, y en cambio sí lo que hacen es ir desplazando a las especies vegetales nativas. Entonces, bueno, básicamente las plantas nativas nos brindan esto, alimento. Fíjense, acá vuelvo a insistir, fíjense por ejemplo esta planta, es una Pavonia astata, de la familia de la rosa china, nos da estas flores que son muy bonitas. Mostramos la grindelia en una foto anterior, acá vemos una mariposa ajedrezada posada sobre la grindelia, que está libando, y acá vemos los tallos de la grindelia, y fijémonos qué se ve acá, además de los tallos de la grindelia. A ver si alguien por ahí lo ve. Fíjense que, me fui. Acá vemos que hay una langosta y acá vemos que hay otra. Entonces, además de eso, no sé si lo alcanzan a apreciar, porque se camuflan perfectamente con el verde, pero lo ideal sería también tener plantas nativas que sirvan como alimento a esta fauna originaria, porque de otra manera, si la grindelia no está, pues las langostas van a comer lo que haya. Mientras las plantas nativas estén, las langostas y en general la fauna va a preferir su alimento original. Si no, pues ellas van a ir a buscar lo que haya. Y por ejemplo, en este caso, que son ortópteros, son depredadores de hojas, tallos, o sea, se van a comer las flores de la huerta, del jardín y muchas otras cosas. Las zonas verdes, además de los problemas que nos comentaba José Luis hace un rato, de que cada vez tienen menos verde y de que por ahí están como, hoy en día se habla del concepto de las plazas secas. Además de todo, si nosotros quisiéramos idealizarlas pensando que sí son verdes y que sí tienen la flora autóctona correspondiente, resulta que terminan convirtiéndose en islas, ¿no? Acá tendríamos un parque, por ejemplo, el Parque Chacabuco, y acá tendríamos, por ejemplo, el Parque Centenario, y en el medio está la ciudad, los subtes, los edificios, los vías del tren, la gente corriendo como loca hacia su diario vivir, hacia sus trabajos, hacia sus cosas. Y entonces, si quisiéramos llegar a esa idea utópica de que las plazas están completamente arborizadas con especies nativas y que terminan siendo un resguardo para la biodiversidad, también resulta que están aisladas. Entonces tendríamos que buscar la manera de conectarlas con plazas que sean más pequeñas, no importa, con los separadores de las vías, las glorietas, las rotondas que hay en algunos lugares. Por supuesto, también involucrar a la gente para que tenga plantas nativas en lo posible en sus casas. No importa si son pequeñas, o sea, tener plantas nativas en las terrazas, en los jardines, en los balcones, en los canteros, que sean nativos los árboles que se plantan en los canteros enfrente de las casas. Hoy en día vemos que las especies predominantes, por ejemplo, en el barrio de Flores, la especie predominante es el plátano, un árbol europeo
que encima tiene una cantidad de efectos sobre la salud porque es alergénico, porque es irritante de las vías respiratorias, de la garganta, de los ojos. Entonces termina siendo complicado. Acá voy a mostrar unas fotos de una experiencia que seguramente hay personas que están por acá que se van a emocionar, porque este es un proyecto nuevo, un proyecto muy reciente que estamos llevando a cabo con la Comuna 7 y con una ONG, hay en realidad dos, una ONG que se llama Mujeres Sororas, que está en el barrio Rivadavia 2, y un centro comunitario que está en el barrio Juan 23, que están ahí muy cerca, en el Bajo Flores. Esto fue una jornada de plantación de nativas que hicimos en la plaza. Acá vemos una palmera pindó. La anterior era una nacahuita, esta es una palmera pindó. Esto está medio, que no se ve muy bien, pero es un gen del campo. Estaba medio golpeado porque lo sembramos hace ya más de un mes en pleno invierno. Ahora seguramente va a estar mucho mejor. Lo mismo acá, un ñapinday, un espinillo. Y resulta que, bueno, vamos a ver algunas de las imágenes que tenemos. Esto es uno de los árboles nativos, que son el seguillo amarillo, el seguillo rojo, el famoso timbó o oreja de mono, que además es un árbol que tiene saponinas en el fruto, acá en esta vaina. Están las semillas y además están las saponinas. Con esto se podría hacer un jabón biodegradable, por ejemplo, para la piel. La Aristoloquia triangularis, una planta que atrae la mariposa Batus polydama, la atrae porque es su planta nutricia. El burucuyá, que es tal vez el ejemplo más conocido de planta nutricia para mariposas, trae la mariposa espejito, que es una de las más comunes que la encontramos en todo. Es una planta, una mariposa que crece asociada a la familia de las pasifloras, que es una familia muy extensa, difundida por todo el continente americano. Entonces esta mariposa la encontramos en Argentina y la encontramos en Estados Unidos tranquilamente, ¿no? Y en todo el medio también. ¿Cómo funciona esto? Estas mariposas, algunas, depende de la especie, algunas pueden llegar a ser polífagas y como que les da lo mismo comer lechuga o comer cualquier otra cosa, pero en general la mayoría de las mariposas son muy específicas y solamente, por ejemplo, esta crece asociada a las pasifloras. Si no hay pasifloras, la mariposa no está. Y pues acá vemos el ciclo completo. Viene una mariposa adulta que pone un huevito, del huevito sale una oruga. La oruga, por supuesto, que se alimenta de hojas, de alguna manera podemos decir que depreda la planta, pero ellas evolucionaron juntas, no nos olvidemos de esto. En un momento la oruga deja de comer y ahí es cuando la planta rebrota con mucha más fuerza, inclusive florece y luego viene la misma mariposa que se comía las hojas, ahora alimentarse del néctar de las flores y de esa manera permite la polinización para que la planta pueda producir frutos y reproducirse, ¿no? Dentro de los frutos vienen las semillas. Tener plantas nativas también nos ayuda a fortalecer la presencia de huertas urbanas, justamente por esto, porque me ayuda a traer polinizadores que en algún momento se van a estar alimentando de las nativas, pero que también podrían ir y alimentarse de los tomates, de las calabazas y de este tipo de flores para que la producción aumente. Acá vemos algunas de las mariposas que podríamos encontrar en los jardines de Buenos Aires si es que tuviéramos una presencia masiva de plantas nativas. Las abejas nativas, en este caso un abejorro, que más o menos es lo mismo que dije hace un momento, él viene a alimentarse del néctar de las flores, se impregna con el polen, fíjense que el polen de la flor está acá, cuando él entra, acá se ve mayoritariamente el lomo cubierto de polen, pero miren las alas, miren las patas, la parte de abajo. Cuando él va a otra flor, lo poliniza y de esa manera la flor queda fertilizada. Acá vemos el colibrí, la salvia guaranítica. Entonces también estaría bueno empezar a ver qué son las zonas verdes y qué son los jardines. Los jardines está bueno tener plantas con colores, plantas que sean lindas, que sean, digamos, estéticamente importantes, pero podríamos también pensar en que parte del paisaje no son solo las flores, también las mariposas, los colibríes, y por supuesto que es ir poniendo elementos para que la cadena sea cada vez más extensa y se vaya haciendo cada vez más completa, ¿sí? Entonces, contar con la biodiversidad como un elemento propio de la cultura, como un patrimonio cultural vivo de la humanidad, como la identidad cultural de los lugares, de las ciudades donde estamos, pues también nos ayuda a conservarla.
Acá vemos otro tipo de abeja nativa, esto sería un alíptico. Estas abejas no dan miel, no son sociales, pero son polinizadores muy importantes sobre una Vernonia scorpioides, conocida como hierba de San Simón. Acá vemos imágenes de la plantación. Fíjense que cuando nosotros hacemos plantaciones en los barrios, tratamos de que sea siempre en contacto con la comunidad, que eso sería algo que a veces podríamos llamar la atención de la gestión pública, porque ocurre que a los vecinos de repente un día vinieron, le pusieron un árbol en el cantero enfrente de su casa, el vecino ni se dio por enterado, encima es un árbol exótico, y el vecino un día llegó, se encontró con eso ahí, pero no tiene ninguna conexión. Nosotros tratamos de hacer que las familias enteras participen. Acá vemos a los niños, por ejemplo, regando los árboles. Los árboles, esos son los mismos que les mostré hace un rato, que estaban en la plaza, que cuando los sembraron estaban sueltos, pero después se les pusieron estos protectores, los chicos se organizan para ir a regar cada tanto. Acá vemos un padre de familia con sus niños haciendo plantín con semillas. Acá vemos una de las madres que seguro está participando en este momento, también con los chicos, una de las mujeres de líderes de Rivadavia 2, y acá un nene también que se emocionó con el árbol y dijo yo lo quiero plantar. Entonces, por supuesto que cuando alguien, y sobre todo un nene, viene a decir que quiere plantar un árbol, es más que bienvenido, y por supuesto que de alguna manera estamos empezando a sembrar árboles en la tierra y a sembrar conciencia en los corazones, más que nada. Así que para cerrar, quiero cerrar con esto. Son palabras de Mario Quintana, conocido como el poeta de las cosas simples. Él nos decía que el secreto no es correr detrás de las mariposas, sino cuidar el jardín y esperar que ellas vengan hacia ti. Entonces, la forma de cuidar a las mariposas o de cuidar el jardín es poniendo plantas nativas, sabiendo que de esta manera le estamos aportando muchísimo a la conservación de la biodiversidad y a la resiliencia ecosistémica de las ciudades. Entonces, si no lo dije al principio, mi nombre es Mauricio Cogollo Rueda, soy docente de la Universidad de Flores desde hace ya más o menos unos 5 años. Aquí dejo mi correo electrónico y así me encuentran en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, si en algún momento me quieren contactar, si quieren hacer algún tipo de consulta, bienvenidos. Y muchas gracias. Bien. Bueno, buenas tardes. Un saludo para todos. Mi nombre es Liliana Delfino. Y bueno, y voy a presentar este tema de la infraestructura verde urbana, que se refiere directamente a todo lo que tiene que ver justamente con la ingeniería, la vegetación y la mitigación a través de ella. ¿Cuáles son las experiencias que voy a presentar? Porque son muchas las que se podría mencionar, pero en estos 15 minutos voy a presentar los trabajos que hacemos en las playas urbanas, procedimientos mediante vegetación para evitar la pérdida de arena, jardines de lluvia en las redes de saneamiento, y una experiencia de ecoparque en el centro de la ciudad para recrear con especies nativas los bosques nativos del Uruguay. Bien, vamos a empezar entonces con la experiencia en las playas. Bueno, como ustedes saben, en la ciudad de Montevideo tenemos playas de arena muy importantes, donde la rambla, o sea, la zona de circulación, se hizo muy sobre la pleamar, prácticamente arriba de lo que existía antes, que eran dunas, y entonces muy cerca del agua. Y entonces, bueno, lo que sucede es que cuando hay mucho viento, la arena se pierde a la vereda, a la rambla, y pasa hacia las casas también. Bueno, entonces lo que nosotros comenzamos a hacer es tratar, bueno, aquí ven cómo está la fragmentación. Vemos que la urbanización y también la forestación fragmentan el espacio, y eso hace que justamente se pierda este recurso arena, que es el que queremos conservar. Bueno, para definir
flora y vegetación, bueno, estas definiciones son muy generales, pero la flora es el conjunto de especies vegetales nativas que habitan en una determinada región, como ya se habló, y la vegetación consideramos que es el conjunto de todas las plantas de diferentes especies, con distintas formas de vida o tipos biológicos que forman el paisaje, y que por supuesto incluyen las nativas y las exóticas. Bueno, las formas de vida que nosotros encontramos en la playa, bueno, las plantas amófilas, que son las amigas de la arena, halófilas, amigas de la sal, acuáticas, amigas del agua, palustres, flotantes y oleaginosas, y las plantas terrestres, herbáceas, arbóreas y arbustivas. Y son estas formas de vida las que vamos a utilizar para justamente mitigar los efectos de las infraestructuras viales y también los efectos del mar, del río y del viento. Bueno, aquí en esta foto ustedes pueden ver un área natural dentro del departamento de Montevideo. Esta especie es el Dodonia viscosa, nosotros le llamamos chirca de monte, en Argentina le llaman candela, y es el arbusto que mejor funciona para estabilizar y fijar la arena en la playa y en la duna. Y hago esta puntualización. Una cosa es fijar la arena, otra cosa es estabilizar la arena. Y ahora, más adelante, voy a ahondar un poco más en este tema. Bueno, aquí ven una playa donde crece vegetación nativa. Ahí está la Hydrocotyledon bonaerense, que es redondita de agua, el pasto dibujante, algunas hiperáceas también. Bueno, nosotros lo que hacemos es dejar que la vegetación se desarrolle, porque está el banco de semillas y entonces por lo tanto, las plantas, si uno no les pasa con la máquina o no las extrae, se desarrollan muy bien sobre la arena y están adaptadas a estas condiciones y por lo tanto nosotros las estamos siempre tratando de cuidar. Bueno, justamente por el tema de las rompientes, la interacción del viento con el sedimento, nosotros podríamos hacer un cálculo, modelo de transporte de arena y ver cuánto podemos de alguna manera controlar a través de modelos matemáticos, pero generalmente se tienen que hacer muchos supuestos porque esto varía permanentemente, generalizaciones y simplificaciones. Entonces, y porque es multifactorial y es extremadamente dinámico. Entonces, más allá de que sí hemos hecho investigaciones, por ejemplo, cuánta arena se perdió en determinados años, que les puedo decir que en algunos años se pierden hasta 2.500 toneladas de arena hacia la Rambla. Bueno, tratamos de hacer un manejo blando, utilizando vallados, cercas captoras y palo estaca, que son las soluciones más efectivas para evitar la pérdida de arena. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Bueno, aquí ustedes pueden ver, esta es una playa donde solamente había arena con muy, muy baja pendiente, el río y el muro de la Rambla, de la vereda de la Rambla. Entonces, permanentemente, y por los muros y por las escaleras, se perdía arena de forma continua. Entonces se construyeron estos vallados, que como ahí ustedes ven, se hacen con materiales que muchas veces se obtienen de la poda de los parques, por ejemplo, las hojas de palmera del Phoenix canariensis, que es una palmera de las Islas Canarias, que hay muchos en los parques de Montevideo, Arundodonas, la caña, que también se utiliza y es efectiva, y también se podría usar palo estaca, pero es de mayor valor económico, y entonces hemos encontrado que con la soja de palmera, que es el producto de la poda, perfectamente armamos estos vallados. O sea, lo que nosotros vemos acá es la arena, arriba se pone un poste con alambre y luego se teje la palmera.
Bueno, las dunas comienzan a formarse desde esa playa seca, donde es el viento el que va llevando hacia esos vallados o cercas, como atrapa-arenas, y luego se produce la germinación de semilla, porque aunque parezca mentira, hay un banco de semillas que cuando se les da la circunstancia que las beneficia, empiezan a germinar. También, por supuesto, en algunos lugares hacemos plantación y siempre tratamos, cuando son las herbáceas, de utilizar plantas nativas, pero no solamente nativas. Y ahora les vamos a mostrar cuáles son esas especies que se usan. Bueno, en un principio se forma lo que nosotros denominamos duna embrionaria o protoduna, y luego se forma el cordón lineal continuo. Bueno, ¿cuáles son las especies nativas que utilizamos? El Panicum racemosum, una poace, pasto dibujante, es muy efectiva porque tiene un sistema radicular excelente. La Espartina cortata, también muy efectiva. La redondita de agua, el Rocodilo bonarense, que ya la vimos, y Senecio crassiflorus. Esas son las herbáceas más importantes. Como pueden ver en las fotos, ahí ven que está creciendo el pasto dibujante prácticamente adelante de los edificios. Y como dijimos en un principio, la chilca de monte o candela es el arbusto que se comporta de mejor forma y es al que tratamos de llegar luego de esa sucesión vegetal donde primero plantamos las fijadoras y luego las estabilizadoras y fijadoras. Estas son las especies exóticas que usamos: Acacia longifolia, el Tamaris gallica, el tamariz. Esta es el Carporotus edulis, que es una planta africana, el rayito de sol, garra de león, papa frita le decimos también, el pino marítimo y el Pinus thunbergi. Estas son las especies exóticas. Lo que tratamos es ver cómo se adaptan y luego ir sustituyéndolas por la nativa. Por ejemplo, aquí, esta es la playa Malvin. Ustedes ven que en toda esa franja de vegetación tenemos especies como las acacias y también algunas palmeras, que no solamente son Fénix, también algunas Washingtonia, que no las mencioné antes. Y de esta manera, y el manejo no se corta para nada el tapiz vegetal, se deja que crezca la vegetación nativa. Y de esta manera se controla la pérdida de arena. De cualquier modo, claro, lo más interesante de una playa es la arena, pero no tenemos otra solución, y además es muy efectiva, como les digo, es una solución blanda, de hacer estas plantaciones y controlarlas. Todas las plantas se van podando, estas son las acacias, como pueden ver ahí hay muchas especies nativas creciendo y fijando y estabilizando la arena. Las vamos podando y luego la acacia vive más o menos unos 20 años como máximo, las vamos sustituyendo por la candela, por la Dodonea viscosa. Otro pino que nos dio muy buen resultado es este Pinus thunbergi, que lo sustituimos. Antes se plantaba el pino marítimo y realmente no dio buenos resultados. El pino marítimo es el que se planta prácticamente en toda la costa a lo largo desde Montevideo hasta Rocha, y es un pino que, bueno, es de la zona del Mediterráneo, de España y también de Italia, y no nos ha dado buenos resultados. Este es un árbol mucho más bajo, que mantiene una altura más o menos de unos 8 metros máximo, y entonces con eso tenemos un buen estatus en el tema de la contención de la arena. Del Tamaris gallica, que ya se los había mencionado. Y bueno, y por último, aquí tenemos en esa sucesión la Dodonea viscosa dominando totalmente y estabilizando las arenas. Ahí en ese pino que se ve en la parte anterior es un Pinus marítimo que realmente no prosperó, pero ya no le estamos plantando más. Todo lo que plantamos es
chirca de monte que a su vez permite que se estabilice todas las plantas herbáceas nativas. El Carporotus edulis lo podemos usar en un primer momento, pero luego lo arrancamos cuando empiezan a crecer las plantas nativas. Aquí tienen el pasto dibujante, está la playa Carrasco, y bueno, y las acacias se van secando, eso se puede observar ahí, se van secando porque la acacia no soporta el spray marino, y entonces cuando el río sube y hay viento, bueno, seca prácticamente todas las hojas. Lo dejamos en un principio para que sea una atraparena, pero luego lo sustituimos por la chirca. Bueno, y ahora vamos a ver los vallados. Los vallados acá tienen cómo generamos las dunas, con las palmeras. El vallado se construye de esta forma, está toda entrelazada la hoja de palmera, aquí ven. Luego empieza a crecer la vegetación. Este es el Senecio crassiflorus, que va dominando toda esa arena que se va acumulando a través de la hoja de palmera. Bueno, como les decía, en un principio plantamos las acacias, las vamos podando, pero luego las cortamos y este es el resultado. Este es el resultado de años, por supuesto, ¿no? Esto era un vallado, como vieron en un principio, y ahora lo que tenemos es algo totalmente estabilizado, con senecio, espartina, hidrocotilia bonaerensis, la redondita de agua, y la chirca de monte, que la ponemos cerca de la rambla, más hacia la zona de vereda. Bueno, este es un ejemplo excepcional de una playa que era solamente de arena, y ahora tenemos una duna embrionaria con vegetación nativa, y donde solucionamos totalmente la pérdida de arena. Ahora, la última vez que se midió, 100 toneladas, de aquellas 2.500 se perdieron 100, porque todavía tenemos que seguir trabajando. Dijimos vallado, estos son cercas captoras. Las cercas captoras se hacen con ramas de acacias sin frutos y ramas de eucaliptus, se atan con hilo natural, con hilo sisal, y bueno, y son también donde se forma una duna embrionaria, una protoduna, y de esa manera vamos conteniendo la pérdida de arena. Bueno, cambiando ahora el tema, esto es lo otro que les quería mostrar: jardines de lluvia, que se hacen es una obra de ingeniería que se hace en la boca de tormenta. Aquí pueden ver en la zona de la ciudad, donde la escorrentía del agua va por la red de saneamiento, por esa boca de tormenta, y se hace un cantero, perdón, con grava, arena y las plantas. Wow. Perdón. Por supuesto que tiene también estos baldosones donde el agua corre y después va a la boca de tormenta. Bueno, y por último, esto es el ecoparque de Villa Dolores. Contenemos la erosión con chircas, justamente como decía Mauricio, para atraerla a las aves, a las mariposas, a los insectos. Y bueno, y lo que estamos acá es recreando los bosques de Uruguay: bosque ribereño, bosque samófilo, bosque de parque, bosque serrano. Todas estas especies son especies nativas y atractoras de todos estos insectos y de las aves, mariposas, justamente para crear un lugar natural, un ecoparque, en el centro mismo de la ciudad. Bueno, ya está por aquí. Sí. Muchas gracias.
Hola. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Campari. Agradezco la invitación de Ana Fasci a este encuentro. Me parece que realmente estas charlas abiertas a la comunidad realmente son un motor para todos los y todas las participantes, y realmente eso que decía Ana de vincularnos, ¿no? entre temáticas que compartimos. Voy a tener que apagar la cámara porque estoy teniendo una baja conectividad para hacer la presentación. La importancia del verde intrahospitalario. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo llega este tema digamos, a mis estudios de hace más de 10 años que estoy trabajando? En realidad nace desde una investigación que he realizado. A ver, si me aguardan un minutito que esto no está pasando. Una investigación que he realizado en el marco de mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires. Y en realidad mi problemática inicial fue de qué manera indagar acerca de las prácticas y representaciones sociales en los espacios verdes intrahospitalarios. Es decir, que realmente era un objeto de estudio que había quedado quizás en la historia de los tratados de higiene pública y privada, pero que hoy en el paisaje urbano emergían como grandes equipamientos notorios en la trama urbana, y en realidad eran establecimientos que seguían manteniendo una prestación de servicio médico, para lo cual una de mis preguntas realmente radicaba es cómo se habían gestado y, digamos, cuáles eran los beneficios psicofísicos que estos espacios realmente brindaban a la comunidad. Por eso Paisajes Sensibles es el producto de este trabajo doctoral que en esta presentación les voy a contar brevemente relacionado a las actividades y usos en el espacio verde intrahospitalario. Entonces, me preguntaba cómo se vincula la participación social y las políticas públicas en la ciudad de Buenos Aires en relación a la valoración del espacio verde intrahospitalario como lugar de salud y patrimonio cultural. Y esta pregunta en realidad empezó a gestarse por una situación que empezó a vislumbrarse tanto en el Hospital Rivadavia, que es un hospital público, y el Hospital Muñiz, que es el único infecto contagioso de la ciudad de Buenos Aires, que empezaron a entrar en un debate político y social. El conflicto en realidad emergió a partir de la decisión del Poder Ejecutivo local en impulsar mediante un decreto en el 2008 la creación de complejos hospitalarios. ¿Y qué implicaban los complejos hospitalarios? Mediante la ejecución de obras en hospitales públicos de la ciudad, pero con una particularidad. Implicaba la afectación de edificios históricos y sus áreas verdes, por ser supuestamente estos edificios irrecuperables y no adecuarse a los avances tecnológicos en la ciudad. Esta situación fue motivando distintos fenómenos de participación social que puso en crisis la gestión del patrimonio hospitalario e instaló y visibilizó la temática y su vinculación con la cuestión ambiental. Este fue el primer festival que se hizo en el Parque Las Heras, que queda a una cuadra y media del Hospital Rivadavia, que fue donde se gestó la primera concientización con respecto a preservar estos hospitales con sus áreas verdes hospitalarias. Pero después empezaron a aparecer diversos actores sociales que reabrieron escenarios urbanos dispares en los que se expresaron los valores e intereses y empezaron a entrar en juego. Y las contradicciones en relación al uso del patrimonio hospitalario, convirtiendo a estas instituciones particularmente en espacios de disputa y apropiación urbana. Ante esta situación, en la mano izquierda es una imagen satelital del Hospital Rivadavia y en la imagen derecha otra imagen satelital del Hospital Muñiz, que ante esta situación que empezó a emerger y a ponerlos en una situación
digamos, de exposición, no solamente en los medios periodísticos, sino con todo un trabajo de la propia comunidad para tratar de preservar estos espacios que en realidad, como ustedes verán, tienen una conformación bastante peculiar. Ante esta situación y las problemáticas que empezaron a afrontar estos dos hospitales públicos de la ciudad, tenían algo en común, que era la protección de sus pabellones y de su espacio verde circundante, que en conjunto le confieren un valor que los distingue considerablemente en el paisaje urbano. Ahora bien, ¿cómo surge en el estudio el espacio verde intrahospitalario, el EVI? En realidad es una construcción conceptual que se realizó para el trabajo de investigación que relaciona lo que es la definición de espacio verde, es decir, ese espacio de terreno urbano, de dominio público, que ofrece a las personas condiciones óptimas de uso, en donde el elemento fundamental de su composición es el vegetal. Pero por otro lado, hay como una semántica de términos de intra, ¿por qué? Por estar dentro del interior de una institución, y hospitalario, perteneciente a lo relativo al hospital para enfermos. Y digamos, ustedes me dirán, pero ¿cuándo nace el espacio verde intrahospitalario? Porque si nosotros observamos modelos posteriores o los modelos más recientes, el espacio verde en los interiores y estas dimensiones que tienen los terrenos urbanos realmente dista bastante de, y más lo que es la conformación y el crecimiento de sus individuos arbóreos principalmente en estos interiores hospitalarios, en realidad datan de mucho tiempo, y ahí empezó a radicar todas mis indagaciones acerca del origen de estos espacios y por qué la importancia y por qué la preservación. Es decir, que hubo una intervención paisajística como política pública en donde el rol social de los pulmones de la ciudad fue parte de la concepción de estos espacios. ¿Y cómo entenderlo? Si nosotros vamos a las ciudades de fines del siglo XIX, especialmente la ciudad de Buenos Aires, esta es la Plaza de Mayo después de las primeras intervenciones del fin del siglo XIX, el higienismo, digamos, una ideología en el cual empieza a incorporar la noción de verde como instrumento sanador en las ciudades, primó la planificación de espacios públicos, especialmente de las calles, avenidas, jardines, plazas y parques, bajo una noción en la cual la ciudad se concebía como un organismo vivo. Y esto no es algo casual, es decir, había un cuidado muy particular, lo que ellos llamaban la circunfusa, es decir, lo que hoy decimos el habitar, el medio, el ambiente, que adquiere una relevancia muy particular para la calidad de vida y la noción de verde como herramienta de sanación, en donde la utilidad y, digamos, la significación del árbol, especialmente de los individuos arbóreos, y la planificación jerarquizaba distintos espacios aireatorios que hoy en las distintas ciudades y más en la ciudad de Buenos Aires los podemos visualizar. La mayoría de las plazas y parques con un contenido, composición vegetal de un alto porcentaje, datan de esa época de principios del siglo XX o de fin del siglo XIX, en el cual la valoración de nuevos hábitos y funcionalidades al aire libre, por ejemplo, es una foto de Parque Lezama, en donde la Escuela de Niños Débiles iba a hacer las distintas actividades lúdicas al parque. Pero la importancia asignada por el higienismo a los espacios aireatorios, como también eran los jardines de hospital, influyó decididamente en la presencia del verde hospitalario, en la tipología pabellonal, que es la que, digamos, incluyó el verde en el hospital, que conformaron los servicios médicos principalmente fines del siglo XIX hasta principios de 1910. Ahora bien, ¿qué características tiene el verde hospitalario? Primeramente, el verde hospitalario se denominaba jardín de hospital, y el jardín de hospital estaba dentro de la tipología de espacio público, es decir, estaban las plazas, estaban los parques, estaba el arbolado lineal y también estaba el jardín de hospital.
y cómo se caracterizaba el jardín de hospital por su extensión, porque era un espacio pequeño, digamos, en torno a una construcción, una arquitectura, por su destino de público y por su utilidad de hospital. Ahora, ¿qué elementos y particulares empezaron a entrar en disputa tanto en el Hospital Rivadavia como en el Hospital Muñiz? En realidad, el hospital debía emplazarse en un terreno amplio, permeable, para facilitar el escurrimiento del agua, ser aireado y penetrable al calor, garantizar la potabilidad de sus aguas y no favorecer la generación de manchas de humedad al entrar en contacto con paredes, pisos, contrapisos, y a su vez estar contenido, digamos, ese predio o ese polígono contenido con un muro perimetral. Es por eso que hoy, cuando analizamos los distintos códigos urbanísticos, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, vemos que estos hospitales realmente son, digamos, áreas especiales porque contienen no solamente los usos particulares hospitalarios, sino que están contenidos en digamos, en una superficie de terreno urbano de grandes dimensiones. Ahora bien, ¿cuáles eran los otros, contenidos que tenía aparte del muro perimetral y el terreno permeable? Eran los pabellones, es decir, los pabellones de estos hospitales debían distanciarse entre sí para contar con una planta baja o hasta 2 pisos, para que las salas pudiesen posibilitar la vista a los jardines y aprovechamiento máximo de la ventilación e iluminación externa, creando condiciones de salubridad para el bienestar general de los internos y trabajadores. Pero a su vez, el asoleamiento y la vegetación, es decir, la luz como cualidad higiénica, resultó casi indispensable para la disposición de las salas, en las cuales tenía que dar vistas hacia el exterior, tener amplias ventanas que permitieran el acceso más profundo de la luz solar, dependiendo de la orientación que se disponga al terreno. Y a su vez la ventilación de esas salas debía ser de tal forma para resultar que la dinámica interna del aire fluyera en forma, digamos, de salubridad atmosférica interior. Y por último, que ese es el objeto de estudio y el motivo de esta presentación, la presencia de la vegetación en estos ámbitos hospitalarios estuvo entendida desde sus cualidades higiénicas y estéticas. Es decir, que la tipología pabellonal permitía articular espacios al aire libre, de patios, senderos, como parte del conjunto, destacando áreas abiertas y la distribución de ejemplares arbóreos, en su mayoría, como masas envolventes y permeables a modo de pequeños bosques, pero también dispuestos en canteros, sitios con césped, arbustos alineados y elementos compositivos que materializaron divisiones internas, delimitando circulaciones y entornos inmediatos a los pabellones. Ahora bien, retomando a nuestro tema del día de hoy, ¿cuál fue uno de los objetivos del trabajo que llevé adelante? Indagar acerca de los beneficios psicofísicos que manifiestan para pacientes, familias, trabajadores de la salud, el espacio verde intrahospitalario. ¿Y por qué esta importancia para visibilizar en la agenda pública cómo estos lugares de salud realmente representan aptos para mejorar la calidad de vida en la cotidianidad en un contexto adverso en la hospitalización, y cuál es su valor, no solamente como su legado cultural, sino ambiental y espacio de bienestares y cuidados? Es por eso que se llevó a cabo un estudio de casos múltiples en 5 hospitales caso públicos de la ciudad de Buenos Aires. Los generales, el Álvarez, el Pirobano, el Ramos Mejía y el Tornú, y el infecto contagiosos, el Hospital Muñiz. ¿Cuál era, digamos, el universo para realizar este estudio? Fue la comunidad hospitalaria, es decir, no solo el paciente, que sí es imprescindible en estos ámbitos hospitalarios, también la visita y el familiar es el que acompaña y el que realmente tiene ese soporte emocional del paciente, el personal médico, pero también está el personal no médico y el auxiliar de la salud. ¿Cómo se realizó este trabajo? Se realizó a través de un proceso de trabajo de campo, es decir, los 5 hospitales casos, se hizo una observación participante, es decir,
una interacción en las propias comunidades de cada uno de estos 5 hospitales, se llevaron a cabo registros y trabajos de gabinete, a su vez se confeccionaron distintos instrumentos para la recolección y testimonios, como ser a través de encuestas, se realizaron 250 encuestas, es decir, 50 encuestas por hospital y 10 entrevistas, 2 entrevistas a personal médico por hospital, en el cual los resultados y los testimonios nos permitió dar algunos de los resultados que vine a tratar de que hoy compartamos. En realidad, cuando uno dice la importancia de estos espacios verdes, pareciera que solamente es para caminar o para estar. Uno, generalmente, los espacios verdes intrahospitalarios no toma tanta atención. Quizás se nos resulta más fácil hacer ese recuerdo hoy, que realmente está un poco limitado, ahora no tanto, pero estuvo limitado en este último tiempo, el salir y estar en un espacio verde. Parece ser que los espacios verdes solamente son las plazas y los parques, pero realmente estas instituciones de salud que cuentan con espacios verdes, las actividades son muy diversas, y dentro de ese reconocimiento que hicimos en el trabajo de campo, no solamente el contemplar, que es una actitud más bien pasiva del espacio verde o tomar aire fresco, sino lo que tiene que ver con la dinámica al trasladar de un lugar a otro, el de buscar tranquilidad, disfrutar la sombra de los árboles, conversar, descansar, caminar, comunicarse por teléfono móvil, que realmente obtuvieron resultados con una afirmación muy alta en cuanto a los resultados. Encontrarse con una persona, disfrutar de la luz del sol, asolearse, alimentarse, acompañar a personas, esperar a una persona, rezar, meditar, reflexionar, otro tipo de actividad, contención a pacientes o familiares, esperar el horario de visita, fumar. Ustedes saben que está prohibido fumar en los hospitales, pero digamos estos ámbitos se hacen muy permeables a pesar de que no se debiese fumar. Esperar a ser atendido, trasladar objetos, estacionar vehículos, leer, estudiar, trasladar enfermos, jugar con niños, asistir a actos públicos, mantener la construcción e instalación, que tiene que ver con los trabajadores que no son médicos o auxiliares, pero sí que tiene que ver con el mantenimiento de la institución, mantener la vegetación, la vigilancia, los ejercicios físicos, asistir a actividades culturales, mantener mobiliario, practicar juegos de mesa. Y entre los más destacados, el 92% de todas las encuestas realizadas respondió a contemplar el espacio verde. Y los testimonios refuerzan de que el espacio verde resulta un paraíso, estar afuera a pesar del dolor y la enfermedad. Aquí encuentro el tiempo para pensar y contemplar mientras espero. Y no casual es que los pacientes y visitas registraron un 94,34%, y el Hospital Muñiz, que es de los 5 hospitales, el hospital con mayor amplitud en espacio verde, registró el 100% de los resultados. Como segundo, digamos, resultado mayoritario fue el de tomar aire fresco. Y el tomar aire fresco, respirás un aire más natural en estos hospitales, la vegetación y el sol te da fuerza. Qué lindo olor a pasto y tierra, me hace acordar al campo. Soy de Jujuy, aire puro, te despeja. Es necesario tener un lugar así, ves la diferencia. Mi hija no quiere entrar después. Otra vez más, los pacientes o visitas que en realidad vienen con una vinculación, como les decía, de apoyo moral y digamos de fuerza hacia el paciente, registró un 91,82%. Y el tercer lugar fue compartido, el 83,2% trasladarse de un lugar a otro. Es una compañía ir hablando durante el recorrido, te da otra pausa. Una corta el camino y es un respiro ese momento. Mejor entorno para pensar, menos tiempo en la sala, necesito caminar, salir. Antes trabajé en el Garrahan, es muy importante el aire libre, porque salías solo cuando te ibas. Y esto no es casual que los médicos y auxiliares de la salud registraron un 92,73%. Esta misión del Garrahan, que por lo general las otras tipologías que le continuaron, la verticalizada como el hospital de clínicas, o el Garrahan, que es un hospital extendido, por lo general los trabajadores de la salud ingresan cuando tienen que ir a trabajar y egresan cuando se van a sus hogares.
y digamos con el mismo porcentaje buscar tranquilidad y relajarse, con el 83,2%. Acá tenés la suerte de estar rodeado de verde, todos los hospitales tendrían que tener más lugares así. Parece mentira que siendo un hospital no te sientas ahogado. Se tendría que conservar, es bueno, te relaja. Y uno de los entrevistados, digamos, párrafo es justamente autoría de él. ¿Se imagina qué sería esto sin el espacio verde? Solo edificios y autos. ¿Por qué? Porque los entrevistados realmente refirieron que las funciones del EBI, del espacio verde intrahospitalario, se vincula con la concepción arquitectónica del hospital, que el área recreativa apta para la meditación y la socialización de trabajadores, familiares y pacientes, y que aparte es un lugar de encuentro conectado a lo vital, valorado por su vegetación y como paisaje donde el espacio se abre y posee menos límites. Pero a su vez, con respecto a los beneficios psicofísicos, el contacto con lo natural permite la oxigenación, evita la sensación de encierro en los pacientes, los estimula y les permite reducir la carga de dolor de la enfermedad y sentir una sensación de mayor libertad. Reduce el sedentarismo, la disminución del estrés hospitalario, motiva la ambulación y favorece una mejor evolución de los pacientes y el alta precoz. El EBI estimula el contacto personal y la conversación. Pero a su vez proporciona sensaciones placenteras y relajantes como paisajes, desahoga y reconforta, remite a los pacientes a su hábitat de la cotidianidad, posibilita encontrarse con el paciente en un entorno de bienestar que distiende la relación médico-paciente, facilitando su labor y estimulando al doliente en su modo de ver la vida. Ahora bien, si bien el espacio verde intrahospitalario emergió a fines del siglo XIX, en la actualidad reviste una notable importancia como proveedor de beneficios psicofísicos, brindando la posibilidad a la comunidad hospitalaria de tener contacto con esta naturaleza construida. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de este tipo de espacios para las percepciones, sensaciones y vivencias de los pacientes, sus familias y los trabajadores de la salud. Y asimismo a cómo construir participativamente una mirada que los visibilice en la agenda pública y dé cuenta de su valor como legado cultural, ambiental y espacio de bienestar y cuidados. Un lugar de salud con aptitud para mejorar la calidad de vida y el bienestar habitar cotidiano en el contexto adverso de la hospitalización. Y ahora les traigo este pequeño fragmento para que ustedes también saquen las propias conclusiones, y es acerca del Hospital Muniz. ¿Se visibiliza o se desconoce el significado y valor social que las áreas verdes tienen en los ámbitos de hospitalización?
Vengo a visitar a mi marido y los chicos lo vienen a ver. Las primeras veces me quedaba arriba, pero están las camas y la enfermera. Cuando descubrimos la plaza, en alusión al espacio verde central que tiene el Ramos Mejía, nos encontramos acá. Los chicos se divierten y lo recorren, se entretienen. ¿Cómo haces para que un niño no se aburra o se sienta mal en un hospital cerrado? Hay muchos que son demasiado cerrados. Me dijeron que lo querían privatizar. No sé qué haríamos si este espacio no estuviese. Muchísimas gracias. Hola, ¿continúo? Hola, sí. Ah, ya, hola. Déjame compartir la pantalla. Ahí está. Buenas tardes. Bueno, estamos un poco justo con los tiempos, así que voy a tratar de no explayarme demasiado en los temas. Mi nombre es María de la Luz Barros, soy directora ejecutiva de Verde Activo, empresa B, dedicada a la instalación de techos vegetales, huertas urbanas, muros vegetales en Santiago. Bueno, todos los temas que hemos visto hoy día se relacionan mucho con el potencial que tienen los techos verdes para impactar a la ciudad. En términos medioambientales, las áreas verdes en zonas urbanas son fundamentales para la calidad de vida y la protección del ecosistema. El estándar internacional recomienda un mínimo de 9 metros cuadrados de áreas verdes. Y bueno, en Santiago tenemos 5 metros cuadrados por habitante y Buenos Aires tiene 6 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, pero sigue siendo valores muy inferiores a lo recomendado mundialmente. Y además los planes que consideran aumentar las áreas verdes urbanas o la infraestructura verde urbana normalmente son de cargo del Estado y se ponen en riesgo cuando se enfrentan temas sobre quién tiene que hacerse cargo de la mantención, que muchas veces son municipios que tienen distintos presupuestos y por tanto eso acentúa las desigualdades entre las comunas. Vivimos en ciudades. Hoy día el 92% de la población de Argentina vive en ciudades. El 87% de la población de Santiago vive en ciudades. Y por lo tanto las ciudades siguen creciendo. Y este crecimiento es lo que ha hecho que tengamos problemas medioambientales. Los efectos de calor, el calentamiento global, la falta de áreas verdes, las inundaciones urbanas, la contaminación ambiental. Esto, sumado a la crisis medioambiental en el contexto mundial, nos hace pensar un desafío. ¿Cómo podemos vivir de manera armónica en contextos urbanos cada vez más vulnerables? Porque vamos a seguir viviendo en la ciudad. Es imposible pensar que nos vamos a ir ahora todos al campo, sino que lo que tenemos que hacer es cómo creamos una ciudad que sea más amigable con los ciudadanos. En el contexto de la crisis del COVID, las medidas de contención de los gobiernos frente a esta pandemia han hecho que las emisiones de los gases de efecto invernadero disminuyan y la calidad del aire ha mejorado. Pero estos impactos positivos son solamente puntuales porque se deben solamente a una desaceleración económica. Por lo tanto, el COVID nos ha demostrado que somos los humanos y nuestra forma de vivir y de construir la que genera los problemas medioambientales. Y debemos aprovechar esta crisis para cambiar nuestros hábitos, porque realizar acciones contra el cambio climático es prioritario para el mundo público y para el mundo privado. Vimos en algunas ciudades como Venecia que las aguas eran transparentes, vemos pumas en las ciudades, vemos aves en lugares donde antes no veíamos, y por lo tanto hemos visto que cuando nosotros nos quedamos tranquilos, la ciudad o el verde, la naturaleza emerge, y por lo tanto somos nosotros los responsables de la acción climática. O sea, está más que comprobado. Pero tenemos un desafío, que es cómo lo vamos a hacer cuando se empiece la reactivación. Porque después de la crisis financiera que hubo en el 2008 y en el 2009, en que también hubo una contracción económica global, las emisiones de carbono aumentaron en todas las economías emergentes, en los gobiernos, en las industrias desarrolladas,
etcétera. Por lo tanto, se volvió y se reactivó la economía siguiendo haciendo lo mismo que se hacía antes. Hoy día tenemos la oportunidad de cambiar, de que esta recuperación económica sea basada en criterios de sustentabilidad, sea basado en los objetivos de desarrollo sustentable y podamos construir una economía que funcione tanto para las personas como para el planeta. Entonces, las ciudades en el futuro van a ser verdes o si no, no vamos a poder vivir en ellas. Tenemos que transformar las ciudades en zonas verdes, sostenibles, saludables y acogedoras donde podamos vivir. Pero el Estado no tiene la capacidad para financiar toda la reconversión de en áreas verdes que se necesitan. Por lo tanto, tenemos que trabajar en conjunto, el Estado, el sector privado, la sociedad civil, para construir, mantener, gestionar, financiar estrategias que de otra manera sería imposible. La ciudad nos pertenece a todos, por lo tanto no podemos pensar en soluciones aisladas, tenemos que hacer cosas en conjunto. Y desde mi ámbito, convertir los techos en desuso en áreas verdes es un real impacto en el medio ambiente, en la sociedad y en la economía. Es decir, es una estrategia de triple impacto. Es una de las estrategias más eficaces y rentables de adaptación al cambio climático. Porque entre un 20 y un 26% del total del área urbana son techos, y que son el 50% de las áreas impermeables. Entonces tenemos un potencial de territorio muy grande donde podemos incorporar estas soluciones. ¿Qué podemos hacer? Pueden convertirse en áreas que entregan estos servicios ecosistémicos que son gratuitos que la naturaleza nos da. Como por ejemplo, en pulmones verdes, que regulen la temperatura urbana, así como mostraban los gráficos de cómo en caucho o en distintas superficies la temperatura sube. Bueno, en techos, en valletados o en techos de losa, la temperatura puede llegar a 85 grados y se está irradiando hacia el medio ambiente y generando el efecto isla de calor. Cuando nosotros tenemos áreas verdes, la temperatura no sube más de 35 grados. Por lo tanto, así como los equipos de clima van a tomar la temperatura a una menor, van a tomar el aire a una menor temperatura y por lo tanto van a ser más eficientes, existen múltiples beneficios para transformar esta isla de calor en puros mini pulmones verdes que juntos forman un gran pulmón verde para la ciudad. Y se regula la temperatura urbana. Se necesita como base un 10% de vegetación en las grandes ciudades para la reducción de la isla de calor y limitar el calentamiento global. Además, estos pulmones verdes captan contaminantes. 1 metro cuadrado de techo verde de solo 10 centímetros de espesor capta las emisiones generadas por un auto en año. Entonces imagínense en un edificio residencial o en un centro comercial poder tener una cantidad de área verde que mitigue o que compense los estacionamientos que yo estoy generando. Es impactante. Además retiene 2,5 veces más material particulado, 2,5 que 1 metro cuadrado de arbolado urbano. El arbolado urbano es muy importante porque tiene otros beneficios como generar las corrientes de aire y generar sombra a nivel de piso. Pero los techos verdes, para efectos de controlar la contaminación, son una herramienta súper eficaz. Además, son espacios que retienen y retardan la escorrentía. Uno de los riesgos de desastre importantes es que cuando impermeabilizamos las ciudades, vamos haciendo que toda la lluvia que cae corra por la ciudad y por lo tanto se van generando inundaciones. Si nosotros ponemos techos vegetales, lo que hacemos es retener esa agua antes de que empiece a correr y retardar su escorrentía, de manera de poder controlar los flujos. Un techo de 10 centímetros de espesor retiene entre el 40 y el 90% de los eventos de lluvia menores a 50 milímetros en 24 horas. El cambio climático nos ha enseñado que los eventos de lluvia son quizás más espaciados en algunas zonas, pero mucho más intensos de lo que habían antes. Y los techos verdes son una forma de controlar la escorrentía. Además, son espacios donde se pueden generar huertas urbanas que generan empleo, alimentación sana y educación. En esta foto muestro el Centro Juvenil Gary Comer de Chicago, que es un centro donde adultos mayores y jóvenes cultivan la huerta, generando empleo y además generando experiencias y educación medioambiental. Y todo lo que se produce se vende, ya sea en la cafetería local o en los restaurantes en el perímetro del centro juvenil. Por lo tanto, se generan un ecosistema que promueve tanto el emprendimiento como la alimentación sana y la educación. En espacios, los techos se pueden convertir en espacios que mejoran la concentración y el desempeño de los alumnos. En la foto de la izquierda podemos mirar
un jardín infantil, que es un edificio, es decir, que los niños no tienen otra opción que subir al techo y poder, pero imagínense lo entretenido que es poder tener una huerta, donde poder tener el contacto con la naturaleza. El solo hecho de mirar un techo vegetal por 40 segundos aumenta los niveles de concentración en los alumnos, en las salas de clase, en un 6%, mientras que mirar techos de concreto reduce su concentración en un 8%, debido a que el techo verde proporciona una experiencia restauradora, que aumenta los recursos mentales que controlan la atención. Por lo tanto, salir a recreo a mirar puro cemento, en realidad es como no salir a recreo. O sea, en cambio, salir a recreo a mirar áreas verdes es muy distinto. Además, se pueden convertir en parques privados urbanos de libre acceso, como este que es una plataforma sobre los estacionamientos en el Parque Titanium. Y son diseñados, ejecutados y mantenidos por los privados, pero que generan un área verde para toda la comunidad. Y en estos casos, los beneficios sociales y medioambientales del proyecto son más importantes que los beneficios económicos propios para esa edificación en particular, y por lo tanto generan un bienestar general. Si las personas toman un paseo de 30 minutos a la semana por áreas verdes, se reducirían en un 7% los casos de depresión y en un 9% los casos de hipertensión arterial. Entonces, entregar a la ciudad estos parques que son financiados por privados o por el Estado y privado, ayuda al Estado a disminuir toda la carga que tiene de poder generar todas estas áreas urbanas. Además, se generan espacios que ayudan a la recuperación de los pacientes. Muy bien explicaba recién Gabriela todos los beneficios que tienen las áreas verdes en los hospitales. En este caso, que es el ejemplo de un hospital en Canadá, se abrió este techo para que la comunidad también pueda subir. Y la gente que hace rehabilitación lo hace en un ambiente abierto, en un ambiente mucho más propicio que solamente en el gimnasio del hospital. Además, hay áreas de huerta donde los enfermos, sobre todo enfermos psiquiátricos o enfermos que están con problemas de trastornos de la personalidad, les ayuda mucho trabajar con las manos y el trabajar con la tierra. Y por último, la gente que solamente lo puede mirar a través de la ventana, el solo hecho de ver florecer las flores y de ver pasar las estaciones, les da la sensación de que en realidad todo puede mejorar. Además, los techos se generan espacios de recreación y de expresiones culturales. No todo el techo tiene que ser verde. También podemos incorporar elementos como paneles solares, como espacios de recreación. Aquí tocan bandas, se proyectan películas. Entonces, este es un espacio que estaba muerto y que se reactivó para la comunidad. Además, los techos se convierten en hábitats para aves e invertebrados, promoviendo la biodiversidad. Incluso aunque la biodiversidad en techos de 10 centímetros de profundidad, y en este caso hay 14 especies de sedum, que son básicamente el mismo tipo de familia de plantas, pero con distintos tipos de floración y distintas fechas de floración, y eso implica que hay una cantidad importante, hay 26 tipos de aves que ahora anidan y que lo consideraron como su hábitat. Entonces, este centro de convenciones pasó de ser uno de los edificios menos amistosos con las aves a ser un actual santuario de la vida silvestre urbana, y además mejora las vistas de todos los edificios que están alrededor. Por lo tanto, genera los beneficios gratuitos de los ecosistemas, tanto los beneficios de regulación como los beneficios culturales. Y en Santiago, en la foto de la derecha tenemos el edificio CONICET, que está ubicado en pleno centro de Santiago, y en el piso 4, donde se ve la flecha verde, que hay 3 lucarnas, encontramos este pájaro. ¿Me pueden explicar cómo llega un pájaro en un edificio de 15 pisos que está rodeado de edificios altos a meterse para llegar allá? Entonces, efectivamente se crean corredores verdes. Y no solo ese pajarito, había mariposas, o sea, se crea un hábitat para invertebrados que permite que se puedan ir pasando de un lugar a otro, y por lo tanto conectar la ciudad. En Europa incluso hay corredores que se hacen para que las especies que migran en determinadas épocas del año puedan ir parando y puedan generar los espacios para que pasen y crucen las ciudades, porque las ciudades empiezan a crecer y las aves de repente se topan con que no pueden seguir avanzando.
Y esto involucra a todos los actores de la sociedad en la solución a los problemas urbanos y de adaptación a cambio climático. ONG, empresa privada, organizaciones vecinales, municipalidades, Estado. Además de los beneficios que hay solo para la edificación, como puede ser la mayor durabilidad de la impermeabilización o los menores costos en climatización, los beneficios sociales y medioambientales superan en mucho a los beneficios propiamente económicos para esa edificación. ¿Y de dónde surgen? Surgen de las soluciones basadas en la naturaleza, que es un concepto que abarca todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y en los servicios que estos proveen de manera gratuita para responder a diversos desafíos de la sociedad, como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastre, generando múltiples beneficios para la población y para la biodiversidad. Y además representa una medida confiable para fortalecer la resiliencia urbana frente al cambio climático. Entonces, las azoteas vivas, verdes y activas son una solución basada en la naturaleza que nos permite aprovechar los servicios ecosistémicos, culturales, de aprovisionamiento, de soporte y de regulación para crear un tejido social, una gobernanza que nos permita que esto se desarrolle a lo largo del tiempo, impactando la salud pública, generando una nueva industria, nuevos empleos, nuevas carreras universitarias que posibilitan un desarrollo urbano, medioambiental y económico en coherencia. El desarrollo de las ciudades está inexorablemente conectado con la naturaleza. Entonces no podemos pensar que vamos a desarrollar ciudades y las vamos a dejar sin o desconectados de la naturaleza. Por lo tanto, cuando uno evalúa todas estas estrategias, tiene que evaluarlas por economías de alcance, es decir, tratando de identificar cuáles son los beneficios, todos los beneficios que mi proyecto genera, y no solamente los beneficios económicos. Un ejemplo de eso es el Centro de Convenciones Javits Center de Nueva York, que además de tener beneficios para la edificación, como un 25% menos de energía usada, tiene beneficios para la ciudad, como ahorro por retención de agua, baja la temperatura en 6 grados Fahrenheit, porque hay 25 especies de abejas, o sea, de pájaros, porque hay 300.000 abejitas viviendo en ese techo, y por lo tanto es un santuario de vida silvestre urbana, como dije anteriormente. La pertinencia de esta estrategia es porque impacta en 10 de los 17 ODS. No existen estrategias que sean tan completas. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en cómo incorporar áreas verdes en lugares donde estamos absolutamente reducidos de espacio, mirar hacia arriba es una muy buena oportunidad. Por ejemplo, trabajo decente, crecimiento económico, generar esta nueva industria. Energía accesible, podemos usar los techos para combinar techos verdes con paneles fotovoltaicos. Podemos tener una creación de corredores biológicos, de conservación y recuperación de ecosistemas terrestres, reducir la pérdida de hábitats naturales, y lo más importante es que genera alianzas, empoderamiento de líderes, mejoramiento de sistemas de gobernanza. El impacto que puede tener una huerta urbana en un techo con una junta de vecinos, en el cual se le da trabajo a los adultos mayores por hora, es muy relevante. Gente que, porque llegó a cierta edad, ya la sociedad, no, es que tiene que jubilar y no tiene nada más que hacer, y son gente que todavía tiene mucho que entregarnos, y se le está dando un trabajo que le permite dignificarse, pero que además genera economía circular, afecta el de agricultura urbana, es decir, todas estas alianzas se entrelazan. Por lo tanto, los objetivos de desarrollo sustentable están vinculados, o al revés, los techos verdes responden a varias de las estrategias de los objetivos de desarrollo sustentable. Bueno, y en base a eso, desarrollado entre B-Lab, que es la corporación que tiene la certificación B, que desarrolló la certificación B, y Pacto Global de las Naciones Unidas, crearon este SDG Action Manager, que lo que es una herramienta, que es la antigua evaluación B, que hoy día cualquier empresa se puede incorporar, registrar y cargar su plataforma para poder evaluarse y decir cómo estoy yo en estos ODS, cómo estoy yo en relación a estos 17 objetivos. Y en base a eso, poder después decidir si se va a querer certificar o no como una empresa B.
muchas empresas que no llegan finalmente a certificarse, sí toman esto como una hoja de ruta para ir mejorando sus procesos. Diseñar el futuro de la resiliencia implica entender cómo los techos verdes construyen esta resiliencia y equidad en las ciudades. Es la estrategia más completa y rentable de adaptación al cambio climático, porque se une con muchas otras estrategias. Pero necesitamos combinar financiamiento público y privado, para que así pueda realmente llegar a hacer efecto. En muchos países hay leyes, hay reglamentos, hay incentivos, porque en los techos actuales no es tan fácil llegar e instalar un techo, porque normalmente hay un problema de impermeabilización o hay un problema de acceso. Por lo tanto, tiene que ser un financiamiento público-privado para convertir los actuales techos en techos verdes. Pero las nuevas edificaciones todas deberían pensarse en cómo voy a impactar, o sea, cómo voy a reemplazar este pedazo de tierra que estoy utilizando. Yo debería reemplazarlo arriba con área verde, al menos un porcentaje. Porque hoy es clave diseñar pensando en las personas y en las ciudades. Bueno, en Verde Activo nosotros creemos en esta forma distinta de vivir y de diseñar las ciudades. Entendemos que hay que relacionarse de una manera distinta con el medio ambiente y entre nosotros mismos, y por eso motivamos el desarrollo urbano centrado en las personas y en el cuidado medioambiental. Realizamos acciones concretas que mejoren la calidad de vida, y eso es techos verdes, huertas urbanas, jardines verticales, huertas verticales, de manera de poder responder a este desafío. Y para terminar, los dejo con dos reflexiones. La primera es del secretario general de la ONU. Todo lo que hagamos en esta crisis y después de ella deberá centrarse en la construcción de una economía y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, que sean más resistentes a las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros desafíos mundiales a los que nos vamos a ver enfrentados. Porque en general, la pandemia del coronavirus, la crisis climática, o sea, ambos son una amenaza existencial. Al igual que el virus, los gases de efecto invernadero son invisibles y permanecen en nuestro entorno. Sin embargo, vamos a encontrar la vacuna del COVID. Quizás no va a ser este año, será el próximo. Pero hay mucha gente trabajando y es una cosa que vamos a tener solucionado. En cambio, contra el cambio climático no tenemos una vacuna. Entonces, hoy día tenemos que partir diseñando las ciudades, partir diseñando nuestras ciudades en forma distinta. Eso. No sé si tienen comentarios. A ver, ¿hay algún comentario? Hay una pregunta para Gabriela. No la vi. ¿Te la digo? Por favor, sí. Dice, pregunta para Gabriela. ¿Usted sabe quiénes hacen el mantenimiento en espacios verdes de hospitales? Porque los árboles se ven horriblemente mutilados en muchos de ellos. Uy, ese es un gran tema, la mantención. Por lo menos en los hospitales que he analizado, y es una generalidad de los espacios, es todo una tarea tercerizada. Es más, justamente ahora estoy llevando a cabo un trabajo contiguo al espacio de arte del Hospital Muñiz, y todo el diagnóstico que venimos haciendo del área verde, realmente estamos en plena, ¿cómo les podríamos decir? Charla con aquellos que se hacen cargo del mantenimiento, pero hay situaciones, por un lado la parte presupuestaria siempre pesó, pero por otro lado hay intervenciones no puntuales digamos, de lo que es fitosanitaria de los ejemplares, y sí corte de césped o algunas roturas sencillas, pero coincido de que hay una falencia en el mantenimiento de los espacios verdes intrahospitalarios. Y perdón que meta la cucharada, pero no solamente pasa en los espacios verdes intrahospitalarios, hay que ver cómo se hace la poda de los árboles de los canteros en los barrios, y también hay cosas terribles, ¿no? O sea, yo soy promotor de especies nativas, y como que quisiera poco a poco ir reemplazando los árboles urbanos exóticos por nativas, pero independientemente de la especie, la verdad que a veces
da mucha angustia ver cómo los dejan. Bueno, en Chile los principales terroristas, por decirlo así, de los árboles son las empresas de electricidad que cuando están los cables y tienen que limpiar para que pasen los cables, podan, pero sin ningún tipo de consideración con el crecimiento de la planta. Es Claro, un gran tema eso. o sea, hay que considerar algunas cosas. Por En supuesto que Buenos Aires hay también. ocasiones donde se justifica la poda, porque a veces resulta que la rama llega al balcón, entonces yo como vecino digo, bueno, esta rama por acá se me puede meter una rata o inclusive un ladrón o no sé qué, hay que podar, pero hay que tener criterio para eso y no dejar los árboles mutilados como se observa mucho acá en la capital federal. Sí, otra de las situaciones que está ocurriendo en el arbolado lineal es, digamos, las nuevas obras no contemplan la plantera o la cazuela. ¿Por qué? Porque se prioriza el ingreso vehicular. Entonces, lo que tiene el largo de una parcela, por lo general tenemos en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, en los cuales quizás no tenemos esa alineación contigua que podemos haber tenido en la ciudad, no sé, en la década del 30. Y eso realmente es un problema, no solamente el mantenimiento, sino las áreas vacantes o las áreas que ya, digamos, es imposible contemplar una nueva plantación, ¿no? Que esa también es otra realidad, el aumento. Bueno, me gustaría también participar en este tema del manejo. Yo, o sea, me dedico también al manejo de parques. Eh, Trabajé en el Jardín Botánico 36 años, 15 años en Casa Presidencial, responsable del parque. Todos parques grandes donde hay que hacer un manejo importante, pero lo que sí tengo que reconocer es que en los últimos años en Montevideo se ha mejorado muchísimo este tema que es tan grave de la mutilación y la mala práctica de poda en las plantas. En Montevideo ha mejorado muchísimo. Si bien es tercerizado, siempre hay contraparte por parte de técnicos de la Intendencia Municipal, y entonces las cosas se están haciendo bastante bien. No puedo decir lo mismo para el interior del país. Seguimos con mucho problema en ese sentido, o sea que es como un tema cultural, además de, bueno, de no tener un buen conocimiento del tema. En general, se poda mal cuando es tan fácil podar bien, es tan fácil, pero bueno, es un tema, por eso digo, un tema cultural y de falta de conocimiento. Pero vuelvo a repetir, acá Montevideo ha mejorado en los últimos años mucho. Y nosotros tenemos, esta ciudad es una ciudad muy arbolada, con muchos parques, y bueno, justamente tiene un tratamiento bastante bueno. Vuelvo a repetir, no pasa lo mismo en el interior, o sea que nos falta también mucho trabajar en este sentido. Aquí hay Sí, hay que profesionalizar el trabajo, ¿no? Es decir, hay que invertir en esto. Por eso esta cuestión de las infraestructuras verdes, pensarlas como algo que hay que mantener, que hay que poner dinero, y no pensar que se pusieron una vez y listo, que la naturaleza era su cometido. Es decir, es eso. Así que bueno, yo les quiero agradecer considerando que ya son las 8 y que aún hay 65 participantes, no nos han abandonado, pero bueno, agradecerles infinitamente a nuestras invitadas y agradecer a toda nuestra audiencia y bueno, invitarlos en un mes estaremos de vuelta con el tema de horticultura urbana y jardines verticales. Así que les vamos a ¿puedo agregar una cosa? cursar. ¿Quedaron algunas Para el consultas? 20 de octubre vamos a tener otra webinar. Así que bueno, agradecerles a todos y verlos nuevamente pronto. Gracias, Ana. Gracias, Bueno, Ana, gracias a todos. Y bueno, los que pronto. quedaron con dudas de mi consulta me pueden escribir a mi mail y yo les respondo las dudas. ¿Ah? Ahí se lo estoy poniendo en el chat. Ahí lo puse en el chat mi mail.
Bueno. Perdón, antes de irnos, yo quiero, por acá estoy mirando los comentarios en el chat y veo que hay comentarios referente a las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo puedo decir que es algo difícil de manejar porque como que cada comuna es un ente autónomo y digamos que también los dirigentes, los presidentes de la comuna, los comuneros, dependiendo, como que unos son más participativos que otros, unos se dejan asesorar más que otros, pero alguien dijo por ahí que había que juntarse como vecinos y hacer presión en caso de que no nos escuchen. Y esa es una invitación que podríamos hacer. Informémonos sobre el tema. Yo me uno a lo que dice María de la Luz. Cualquier duda, cualquier consulta, les dejé mis redes sociales y estaría muy bueno que mantengamos un contacto y bueno, podamos hablar con esto. Y sí, a la administración pública a veces hay que apretarla un poco porque como que se cree que porque hay autonomía se puede hacer lo que quieran y no debería ser así. Muchísimas gracias y creo que con eso nos estaríamos despidiendo, ¿no? Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. En Montevideo o en Santiago, cuando la pandemia nos deje viajar. Nos encontraremos en vivo. Gracias a todos. Gracias, Ana. Adiós.